Hola, buenas tardes o buenos días o buenas noches. No sé en qué momento tú te estás conectando con nosotros. Bienvenidos. Vamos a tener un hermoso estudio de la palabra de Dios, muy cortico, pero espero que sustancioso. Mientras les comparto las diapositivas, como siempre, aprovechen entonces para ponerse en cómodos, para tener su bebida preferida cerca de ustedes y para poner mente y corazón en lo que el Señor nos quiere enseñar en el día de hoy. Permítame un momentico, hago los arreglos para poder compartirles la pantalla. Espero que ya estén viendo la pantalla verde. Bueno, chicos, nuevamente súper bienvenidos. Si hay alguna persona que nos está acompañando por primera vez, este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga y lo que estamos haciendo aquí es un estudio no profundo del Nuevo Testamento. Estamos en este momento estudiando el Nuevo Testamento. Lo que he querido es que tengamos como ese primer encuentro con la Biblia para poder cultivar el amor por la palabra de Dios. Entonces, lo que hemos hecho es simplemente coger un versículo o coger un pasaje, leerlo y analizarlo un poquito. Hoy nos encontramos en la clase número 90. Las personas que quieran ver las 89 clases anteriores por primera vez o las quieran repasar, es muy fácil. Entran a YouTube, ponen Liliana Parga y allí en la sección de videos encuentran todas las clases en orden. Cualquier comentario, bienvenido, o también pueden hacer preguntas y comentarios en el email lilipargas@yahoo.com. Como les decía, estamos haciendo un estudio de los libros del Nuevo Testamento. En esas 89 clases anteriores van a ver ustedes entonces los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el libro histórico, Hechos de los Apóstoles, las 13 cartas paulinas, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y estamos en este momento en el grupo de las cartas generales. Ya estudiamos Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, la acabamos hace 8 días. Hoy empezamos una nueva carta que es Primera de Juan. Entonces, preparados con lápiz y papel para que tomemos apuntes de esta primera carta. Este Juan es Juan el apóstol. Juan escribió en el Nuevo Testamento, tenemos 5 cartas de él, 5 libros de él. El primero es el Evangelio, recuerdan ustedes, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el último Evangelio es del apóstol. Vamos a estudiar ahorita 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y el último libro de la Biblia, que es Apocalipsis, también escrito por el apóstol Juan. Entonces, como les decía, el autor de esta primera carta es Juan, tiene 5 capítulos, hoy no alcanzamos a terminarla y se cree que fue escrita más o menos entre los años 85 y 90 después de Cristo. Esta primera carta fue escrita por uno de los 12 apóstoles originales de Jesús, por Juan, que se hacía llamar el mismo el discípulo amado. Si ustedes se dan cuenta, él mismo es el que se pone ese título. Nosotros sabemos que definitivamente el Señor Jesucristo debió amar absolutamente a todos sus discípulos y a sus apóstoles de la misma manera, pero Juan como que necesitaba oír mucho más seguido que era amado por el Señor Jesucristo y él mismo se puso ese apodo, el discípulo amado. Y recordemos también que Juan hace parte de ese grupo íntimo del Señor Jesucristo junto con su hermano Jacobo o Santiago el mayor y Pedro. Llegaron a tener una relación especial con el Señor. Esta carta, entonces, como les decía, se escribió entre los años 85 o 90 después de Cristo desde la ciudad de Éfeso. Antes de que Juan estuviera exiliado en la isla de Patmos, él estuvo preso en la isla de Patmos y allí fue donde escribió el libro del Apocalipsis. Ya para esta época Jerusalén había sido destruida. Recuerden que para el año 70 después de Cristo el Imperio Romano destruyó Jerusalén, destruyó el templo, el segundo templo tan especial para la nación de Israel, fue destruido, fue quemada, ya que ya habían pasado más o menos unos 40 años, 30 años, cuando Juan, un poquito menos de 30 años, cuando ya no existía el templo y Juan escribió esta carta. Los cristianos y los judíos fueron esparcidos por todo el imperio, por todo el imperio. En el tiempo en que Juan escribió esta epístola, el cristianismo ya existía por más de una generación. Recuerdan que en las cartas anteriores, en las cartas de Pedro, habíamos descubierto que estaba en pleno la persecución cristiana.
El problema principal que enfrentaba la iglesia en ese momento era la pérdida de consagración. Entonces, en las cartas anteriores de Pedro habíamos visto cómo Pedro daba consejos a unos cristianos que estaban atemorizados porque había una gran persecución y cómo Pedro les daba ánimo para que nosotros supiéramos que siempre en este mundo vamos a tener aflicciones, pero vamos a tener siempre el respaldo del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Aquí ya como que la gente, los cristianos como que ya estaban acostumbrados a ese ritmo bien desenfrenado de esconderse de la persecución y estaba ocurriendo otro problema y es que se estaba viendo una pérdida de consagración. Muchos creyentes se conformaban a las normas de este mundo, no se mantenían firmes por Cristo y transigían en su fe. Y fuera de eso, los falsos maestros eran numerosos y aceleraron el deslizamiento de la iglesia, alejándola así de la fe cristiana. Ya sabemos nosotros que desde el mismo inicio, estando todavía el Señor Jesucristo aquí predicando, ya se estaba por el otro lado enseñando cosas falsas. Cuando Jesucristo subió al cielo y quedan los apóstoles, mientras los apóstoles estaban en una esquina predicando la verdad del Señor Jesucristo, en la otra esquina ya habían falsos maestros predicando mentiras. Entonces, imagínense ustedes aquí ya 70 años después, más de 70 años, 90 años después. Esta epístola fue escrita para refutar a un grupo herético que se había constituido dentro de la iglesia y negaba que Jesucristo había venido en carne. Recuerden que los enemigos más acérrimos que tuvo el cristianismo y que tiene hoy en día están dentro de la misma iglesia. Y habían entonces una serie de personajes que se llamaban cristianos y estaban minando la iglesia desde adentro con enseñanzas falsas. Y una de las enseñanzas que estaban promulgando era que Jesucristo era solamente humano, que no era el Hijo de Dios. Y por eso Juan escribe esta carta. Empezamos entonces, primera de Juan, capítulo 1, versículos 1, 2. Y dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que da vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto, damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Un increíble inicio de una carta. Juan abre su primera carta a la iglesia de la misma forma que lo hace con su evangelio, con el evangelio de Juan, recalcando que Cristo, el verbo de vida, es eterno. Recuerdan que el evangelio de Juan comienza diciendo, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, refiriéndose al Señor Jesucristo. Dios vino a la tierra como hombre. Y Juan aquí está diciendo que él fue un testigo directo y personal de la vida del Señor Jesucristo y que ese Jesucristo era el único que ha ofrecido luz y vida y verdad. Muy buen comienzo, ¿no es cierto?, de esta carta. Dice Juan, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Juan incluye aquí a todos sus hermanos apóstoles y a todos los cristianos que conocieron con sus propios ojos y estuvieron con el Señor Jesucristo, que todo lo que Él les está contando tienen que estar tranquilos porque viene directamente de testigos presenciales de la llegada de Jesucristo y de la manifestación de Jesucristo como Hijo de Dios. Versículos 3, 4. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Como testigo del ministerio de Jesús, Juan estaba en condiciones para enseñar la verdad acerca de él. Juan tenía toda la autoridad moral para enseñar la verdad de Jesucristo porque fue discipulado directamente por el Señor Jesús, vio directamente todas sus manifestaciones sobrenaturales, sus milagros y sintió en carne propia el inmenso amor eterno e infinito dado por Jesucristo que venía directamente de Dios Padre. Los lectores de esta carta no habían visto ni oído a Jesús, lo mismo que nos pasa a nosotros, pero podían confiar en que lo que Juan escribía era verdad. Ellos estaban viendo, nosotros no tenemos tampoco esa bendición de poder conocer directamente a alguno de los discípulos directos de Jesucristo, pero los lectores iniciales de esta carta sí estaban hablando con un personaje, con Juan, que estuvo directamente con el Señor Jesús.
Entonces, estos lectores de la carta de Juan son como esa segunda y tercera generación de cristianos. Aunque no vieron, ni oyeron, ni tocaron a Jesús en persona, escucharon los relatos de los testigos directos del Nuevo Testamento y por eso confiaron en que ellos expusieron la verdad acerca de él. Es muy diferente cuando uno le dan una noticia y le dicen, no, es que el primo del amigo del novio de mi cuñada fue la que escuchó esto. Cuando le dicen a uno, yo directamente escuché esto, yo directamente lo vi, hay más credibilidad, ¿no es cierto? Entonces así le pasa a Juan con esta carta. Juan escribe acerca de tener comunión con otros creyentes. Entonces, esto es muy hermoso porque Juan empieza primero a identificar un problema que en ese momento se está viendo en la iglesia cristiana. Es que por los falsos maestros y por sus enseñanzas mentirosas, hay cristianos que se están desviando de la verdad. Entonces Juan nos empieza a dar como unos tips, como unos consejos para que nosotros como cristianos no caigamos en las mentiras de la infinita cantidad de maestros falsos que van por todo el mundo. Y lo primero que nos dice es que para nosotros fortalecernos espiritualmente y estar afianzados a la verdad, primero tiene que haber comunión con otros creyentes. Esto es importantísimo. Recuerden que comunión significa común unión, estar unidos con otros creyentes que también conocen la verdad. Y Juan nos dice que hay tres pasos que han de seguirse para lograr una comunión cristiana verdadera. Primero, debe estar cimentada en el testimonio de la palabra de Dios. Sin esa fortaleza fundamental es imposible la unidad. ¿Cuál es el pegamento que permite que todos los cristianos estemos unidos en una sola verdad, con un solo propósito y a una sola meta? La palabra de Dios, la Biblia. De nada sirve que nosotros hablemos o que escuchemos a otras personas sus propios consejos o sus propias interpretaciones. Nosotros todo lo que enseñamos es porque lo dice la Biblia, no son opiniones de nosotros ni de personas cercanas por más buenas intenciones que se tengan. Entonces es la palabra de Dios la que nos da los cimientos para nosotros dar testimonio de Jesucristo. Segundo, esa comunión debe renovarse cada día por medio del Espíritu Santo. Cada día nosotros somos tentados y cada día estamos expuestos a mentiras. Por eso nosotros tenemos que fortalecernos también cada día y gracias a Dios por el Espíritu Santo que es el que nos da esa fortaleza y esa guía. Tercero, debe renovarse cada día por medio del Espíritu Santo. Segundo, es mutuo y depende de la unidad de los creyentes. Entonces, por eso es que en la Biblia nos dice que nosotros no debemos dejar de congregarnos, sino que debemos siempre estar en contacto con otros creyentes. La verdadera comunión combina lo social y lo espiritual y se logra solo mediante una relación viva con Cristo. Entonces, miren estos consejos tan importantes para nosotros fortalecernos y no caer en las mentiras de falsos maestros, tener una unión, una común unión con los creyentes a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Versículos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y que anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. La luz representa lo bueno, lo puro, lo verdadero, lo santo, lo confiable, mientras que las tinieblas representan la oscuridad, el pecado, lo perverso, la maldad. Decir que Dios es luz significa que es perfectamente santo y veraz y que solo Él puede sacarnos de las tinieblas del pecado. Entonces nosotros debemos tener esa confianza, esa fe que todas las enseñanzas de Jesucristo nos llevan a tener una vida de luz y no de tinieblas. Recuerden que ni siquiera hay una definición de oscuridad. La definición de oscuridad es ausencia de luz. Entonces, la única manera de nosotros no estar en oscuridad es a través de la luz de Jesucristo. La luz también se relaciona con la verdad y esa luz expone todo lo que existe, sea bueno o malo. Y esto es muy importante. Si nosotros entráramos a un cuarto totalmente a oscuras,
pero sintiéramos un olor súper agradable, un olor delicioso. Enseguida empezamos a identificar, yo huelo como a una tarta de maracuyá o una fruta que tenga un olor bien imponente, guayaba, qué sé yo, las frutas que huelen tan rico, pero estamos en total oscuridad, no alcanzamos a percibir qué hay en el cuarto, pero apenas prendemos la luz, vemos que efectivamente hay una mesa con una tarta increíble, pero llena de cucarachas. Entonces, la luz nos hace ver lo bueno, pero también nos hace ver lo malo. En las tinieblas, lo bueno y lo perverso parecen iguales. En la luz es fácil notar su diferencia. Así como no puede haber tinieblas en la presencia de la luz, el pecado no puede existir en la presencia de un Dios santo. Y aquí se va metiendo Juan en un tema importantísimo y esta es la razón, pónganme en atención chicos, porque muy seguramente esta carta de Juan no se enseña mucho en las prédicas, en las iglesias, porque aquí Juan nos lleva a que nosotros analicemos, estudiemos o aprendamos sobre un tema importantísimo y que no nos gusta mucho tocar, que es el pecado. Acá entonces empiezan a pisarnos callos y nos incomoda que nos hablen de ese tema sobre el pecado. Si queremos tener relación con Dios, debemos poner a un lado nuestro estilo de vida pecaminoso. ¿Qué nos está queriendo decir Juan? Nos está queriendo decir que otra de las herramientas que nosotros debemos tener en nuestra vida cristiana para poder distinguir fácilmente la mentira de la verdad es dejar a un lado el pecado. Es hipocresía afirmar que somos de Jesús si al mismo tiempo vivimos como se nos antoja. ¿Recuerdan ustedes que la canción más popular en el infierno es A mi manera? Nosotros no podemos tener una vida cristiana a nuestra manera, como nosotros creemos que debería ser. Por eso la importancia de estudiar el manual de instrucciones, porque nuestra vida debe ser a la manera de Dios. Cristo pondrá al descubierto y juzgará tal simulación. Cuando venga el juicio final, ahí es cuando vamos a dar cuenta si verdaderamente hemos estado viviendo a nuestra manera o a la manera de Jesús. Versículos 8 al 10. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Miren esto tan importante sobre el pecado. Los falsos maestros no solo estaban negando que el pecado quebraba la relación con Dios y que ellos tenían una naturaleza no pecaminosa, es decir, que después de haber nacido de nuevo no teníamos ningún contacto con el pecado, sino que sin importar lo que hicieran, no se estaba pecando. Es decir, que ya el pecado no existía. Esta es una mentira que pasa por alto una verdad fundamental. Todos somos pecadores por naturaleza y por obra. O sea, la misma Biblia, el mismo Jesucristo nos anunció que todos somos pecadores. Por naturaleza, porque nacemos, heredamos ese pecado original de Adán y Eva cuando desobedecieron en el paraíso. Jesucristo muere en la cruz por ese pecado original. Cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador y tenemos un nuevo nacimiento, ese pecado ya está pago, pero después de ser nuevas criaturas seguimos pecando, pecamos por obra. Entonces, todos los seres humanos somos pecadores por naturaleza y por obra. Al convertirnos, son perdonados todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Jesucristo murió en la cruz por todos nuestros pecados, pero nosotros nos tenemos que apropiar de ese sacrificio que hizo Jesucristo y de la paga que dio por nuestros pecados. Más aún, después de llegar a ser cristianos, nosotros todavía pecamos, pero por eso es que debemos confesarnos. Esa clase de confesión no es ganar la aceptación de Dios, sino quitar la barrera de comunión que nuestro pecado ha puesto entre nosotros y Él. Nuestro título como hijos jamás va a ser quitado. Nosotros, cuando verdaderamente somos salvos, tenemos el título de hijos de Dios, pero cuando pecamos, nuestra comunicación, nuestra comunión con Dios se daña. Y por eso es tan importante la solución para nosotros los cristianos es arrepentirnos verdaderamente del pecado, pedirle perdón a Dios y la comunicación se restaura inmediatamente. Y el pasaje termina diciendo, si decimos que nunca hemos hecho lo malo, hacemos que Dios aparezca como un mentiroso y no hemos aceptado el mensaje que Él nos ha dado.
No sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces preguntamos en la calle o algo si una persona piensa que se va a ir al cielo y la mayoría dice, sí, claro, yo me voy a ir al cielo. Y cuando uno le dice por qué, responden, porque yo soy bueno, porque yo ni mato, ni robo, ni nada malo, supuestamente. Pero eso es una contradicción porque el mismo Jesucristo, ¿se acuerdan cuando Jesucristo tuvo un encuentro con un personaje que le dice, maestro bueno, y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno. Entonces, cuando nosotros decimos que no tenemos pecado, estamos diciendo, Dios mintió, porque Dios nos está diciendo en su palabra que todos somos pecadores. Entramos al capítulo 2, versículos 1 al 2. Mis queridos hijos, en la Reina Valera dice, hijitos míos, escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Juan emplea la expresión hijitos de una forma paternal y afectuosa. No está menospreciando a sus lectores, sino mostrándoles afecto. Juan en este momento era muy anciano, había empleado gran parte de su vida en el ministerio y muchos de sus lectores eran sus hijos espirituales. Eran mucho más jóvenes que Juan, tanto física como espiritualmente. Nosotros en Latinoamérica sí entendemos muy bien los diminutivos. Nosotros le ponemos diminutivo a todo y es una forma de cariño, no de menospreciar a otra persona. A las personas que se sienten culpables y condenadas, Juan les ofrece confianza. Saben que hemos pecado y Satanás, llamado el acusador de nuestros hermanos, está exigiendo la pena de muerte. A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Nosotros, al recibir a Jesucristo, recibimos el perdón de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Pero como nosotros seguimos pecando y la comunicación y la comunión con Dios se daña al pecar, tenemos que pedir perdón por nuestros pecados porque tenemos un gran enemigo. Satanás es nuestro acusador, nos dice la Biblia. Y cada vez que nosotros pecamos, él se va cual sapo al cielo ante el Padre a decir, miren, 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 si ve, esta persona está pecando, pero ahí mismito sale nuestro abogado defensor y con todas las herramientas porque Él pagó precisamente para que nosotros no tuviéramos paga por el pecado, pues es el mayor defensor que hay. Cuando nos sintamos de esa manera, no perdamos la esperanza, dice Juan, cuando nos sintamos culpables por nuestro pecado, ya habiéndonos arrepentido. El mejor abogado defensor del universo está a cargo de nuestra causa. Entonces, siempre que Satanás nos esté recordando nuestro pasado, nosotros debemos recordarle su futuro porque ya sabemos cómo va a terminar Satanás. Jesucristo, nuestro defensor, es el hijo del juez y ya sufrió el castigo en nuestro lugar. No podíamos tener un abogado defensor mejor. Versículos 3 al 6. Sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Recapitulemos. Entonces Juan nos está diciendo, nos ha enseñado que han llegado una serie de mentiras dentro del cristianismo, diciendo falsedades, ya sea de que Dios no es 100% hombre o que Dios no es 100%, o que Jesucristo, perdón, no es 100% hombre o que Jesucristo no es 100% Dios. Y que esas mentiras las están creyendo las personas, los cristianos, y que la razón de que crean esas mentiras es porque definitivamente no están teniendo una comunión correcta con Dios. Hay un velo que les está impidiendo conocer la verdad y que lo primero que debemos hacer es tener una comunión con otros hermanos cristianos para fortalecernos espiritualmente en la base de la palabra de Dios, de la Biblia. Y que otra cosa que nos ayuda para que no las mentiras no nos ataquen y nos envuelvan y nos den tres vueltas es estar conscientes de que somos pecadores, pero que Jesucristo ya pagó por nuestros pecados y que nosotros seguimos pecando y por eso tenemos que seguir arrepintiéndonos. Aquí nos da otro tip para nosotros poder ser fuertes ante la mentira y es la obediencia. ¿Cómo podemos estar seguros que pertenecemos a Cristo? Este pasaje menciona dos modos de saberlo. Primero, si hacemos lo que Cristo dice. Y segundo, si vivimos como Cristo quiere. Y esto en una palabra es obedecer. Obediencia a Dios. ¿Recuerdan ustedes?
La llave de la bendición es la obediencia. ¿Y qué quiere Dios que hagamos? Pues la Biblia nos lo dice, el manual de instrucción. Recuerden que absolutamente todos los mandamientos los resumió en uno solo, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos a unos a otros. El gran mandamiento vuelve nuevamente a ser aquí protagonista. Acuérdense que el amor está en el primer renglón de las características que debemos tener los cristianos. Esa es la razón por la que Juan dice que nuestra conducta nos otorga la seguridad de que pertenecemos a Cristo. ¿Cómo sabemos que pertenecemos a Cristo? Por el fruto del Espíritu Santo. Y lo primero que nos muestra que pertenecemos a Cristo es el amor que debemos tener a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Versículo 7, 8. Queridos hermanos, lo que escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que escribo es un mandamiento nuevo cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. Aquí parece que hubiera una contradicción, ¿no es cierto? El mandamiento de amar a los demás es nuevo y es antiguo al mismo tiempo. Mire, es antiguo porque es algo que viene desde el antiguo pacto, desde el Antiguo Testamento. Recordemos lo que dice Levítico 19, 18. Y es nuevo porque Jesús lo interpretó de una manera totalmente nueva. O sea, desde el principio, desde los 10 mandamientos, se ha dado la orden de amar. Pero recuerdan que en la ley lo que se enseñaba era el ojo por ojo, diente por diente, ¿no es cierto? Entonces, es algo que se ha enseñado desde la antigüedad, pero Jesús le pone un toque nuevo y es que ya aquí tenemos que amar, incluyendo a nuestros enemigos, a las personas que no nos aman. En la iglesia cristiana, el amor no se expresa solo al mostrar respeto, también se expresa mediante la abnegación y el servicio. O sea, el amor es una suma de muchas características, respetar a los demás, ser abnegados, servir a los demás. Por esa razón, puede definirse como dar incondicionalmente. El amor es dar y darse uno mismo incondicionalmente, va más allá de los amigos y llega hasta los enemigos y perseguidores. Miren esto tan impresionante del amor. Es darse uno mismo sin esperar nada a cambio. Y no solo llega, es tan infinito que no solo coge a los amigos, a los cercanos, sino también a los enemigos y a los que nos persiguen. El amor debe ser la fuerza unificadora y la marca distintiva de la comunidad cristiana. Entonces, lo que nos da fortaleza para nosotros poder repeler el pecado y las mentiras que nos enseñan es el amor, es lo que nos unifica, nos hace poderosos, es la clave para andar en la luz, porque no podemos crecer espiritualmente mientras odiamos a los demás. Mire, una relación creciente con Dios produce una relación creciente con los demás. Si nosotros estamos fallando en amar a las personas que están a nuestro alrededor, es porque definitivamente estamos haciendo algo mal en nuestra relación con Dios. Si se nos está dificultando muchísimo en amar a las personas cercanas y mucho más a las personas que nos hacen daño, que no es fácil, no quiere decir que sea fácil, por eso es que nosotros tenemos que estar trabajando tanto primero en nuestra relación con Dios. En la medida que crecemos espiritualmente y afianzamos y tenemos una relación más íntima con el Señor Jesucristo, vamos a tener más fortaleza para amar a las personas que nos rodean, incluyendo a nuestros enemigos. Versículos 9 al 11. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad. En ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Entonces, es una de las características más fáciles de ver para que indicarnos en qué grado de altura está nuestra relación con Dios. Pero pilas, ¿eso significa entonces que si a nosotros no nos agrada una persona es porque no somos cristianos? No, ese es el otro extremo. Estos versículos no se ocupan de no aceptar a los cristianos desagradables. Siempre habrá personas que no nos agradarán tanto como otras. ¿Qué quiere decir esto?
Hay personas malas, no lo podemos negar, personas que no tienen a Dios en su vida y que son totalmente malvadas. Hay personas que por su temperamento, por su carácter, no tienen feeling con nosotros y nosotros no somos monedita de oro para gustarle a todas las personas, que definitivamente no hay una empatía con otras personas. No quiere decir que cuando Dios nos manda que tenemos que amar al prójimo, quiere decir que tenemos que ser amigos de absolutamente todas las personas. No. Nosotros amamos con el amor de Cristo, que es un amor ágape, que es un amor sobrenatural tan poderoso que precisamente nos permite amar a las personas que nos hace daño. Pero no quiere decir que nosotros tengamos que convivir y estar a toda hora con personas que no nos caen tan bien, que nos desagradan. Pero sí podemos orar por aquellas personas. Las palabras de Juan señalan la actitud que motiva despreciar o marginar a otros, tratarlos como irritantes, competidores o enemigos. Es decir, que nuestro amor en Cristo no necesariamente tiene que llegar a que nosotros seamos amigos de todo el mundo, pero jamás tenemos que pasar ni por el odio, mucho menos, ni hablar mal de las otras personas o menospreciarlos o despreciarlos o marginarlos. O sea, definitivamente un cristiano no puede tener estos sentimientos por ninguna persona, por ningún otro ser humano. Afortunadamente, el amor cristiano no es un sentimiento, sino una elección. Si se han dado cuenta que muchas de las cosas que nosotros pensábamos que dependía de nuestras emociones y de nuestros sentimientos, Dios nos aclara en su palabra que definitivamente no depende de lo que sentimos, sino que es una decisión. Nosotros decidimos hacer esas cosas. Entre esas está el perdón. Si por nosotros fuera que voy a perdonar a alguien cuando amanezca, cuando sienta perdonarlo, entonces vamos a ver si mañana amanezco y me despierto y digo, oh, hoy estoy sintiendo ganas de perdonar. Jamás perdonaríamos a nadie porque jamás vamos a sentir antes nuestra naturaleza pecaminosa nos inclina como de manera natural a querernos vengar cuando nos hacen daño. Esa es nuestra inclinación natural en este planeta que está bajo el pecado, vengarnos cuando nos hacen daño. Entonces, por eso es que no es una emoción ni un sentimiento, porque la emoción natural es la venganza. Por eso es una decisión. Nosotros decidimos perdonar y nosotros decidimos amar. Así como nosotros decidimos tener amigos, a nosotros no nos obligan a tener amistad con alguien, si nosotros no queremos ser amigos de alguien, simplemente no lo somos y punto. Lo mismo nosotros decidimos amar o no amar a otra persona, pero como Jesucristo nos dice que es un mandamiento amar a todo el mundo, pues tenemos que decidir amar a todo el mundo. Podemos optar por interesarnos por el bienestar de las personas y preocuparnos por ella con respeto. Sintamos o no afecto por ellas, lo que les decía, es un amor, el amor de Jesucristo. Es algo más de ese amor emocional que pudiéramos sentir. Es más allá, es más puro, es más alto, porque nos permite respetar y orar por aquellas personas que nos han hecho daño. Si optamos por amar a otros, Dios nos ayudará a expresar nuestro amor. En la medida en que nosotros nos ejercitamos en amar a aquellas personas que no nos caen tan bien, con mayor facilidad vamos a empezar a amar a todo el mundo, incluyendo a las personas que nos hacen un gran daño. Vuelvo y repito, como que es mi frase favorita, ¿no? Siempre que les doy enseñanza, no es fácil. Si fuera fácil, Dios no nos hubiera dejado un manual de instrucciones tan gordo y tan completo, porque pues simplemente con una palabra nosotros ya aprenderíamos y lo pondríamos en práctica, ¿no es cierto? Pero no es fácil. Por eso es que tenemos que practicarlo el día al día. Y tanto nos enseña la Biblia que no podemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Versículos 12 al 14. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Uy, qué lindo. Aquí Juan coge a todo el mundo. Juan escribe a creyentes de diferentes edades. Sus hijitos o queridos hijos que habían experimentado perdón por medio de Jesucristo. Es decir, la razón lógica y racional por la que nosotros debemos amar a otras personas es porque ya recibimos el amor más grande e infinito que podemos recibir, que es el amor de Dios.
Y aquí Juan le habla a los mayores, a los padres, que eran esas personas maduras en la fe que mantenían una relación duradera con Cristo, a los jóvenes que habían luchado con las tentaciones de Satanás y habían vencido, a los hijitos y a las hijitas que habían aprendido acerca de Cristo y apenas comenzaban su viaje espiritual, pero tenían el apoyo de esos jóvenes más maduros y de esos mayores que estaban ya creciendo espiritualmente, llegando casi al top. En cada etapa de la vida la palabra de Dios es importante. Cada etapa de la vida en el peregrinaje cristiano se levanta sobre la otra. ¿Se acuerdan que lo aprendimos con las cartas pasadas? Es un crecimiento espiritual, un caminar hacia la meta, cada día pareciéndonos más al Señor Jesucristo y alejándonos más del pecado. A medida que los hijitos aprenden acerca de Cristo, van creciendo en su capacidad para sobreponerse a la lucha de las tentaciones. Acuérdense que al maestro lo hace la práctica, ¿no? Entre más practicamos nosotros amor y todas las otras características del fruto del Espíritu Santo, nos volvemos maestros en eso. A medida que los jóvenes van de victoria en victoria, crecen en su relación con Cristo. Los mayores, habiendo conocido a Cristo durante años, han desarrollado la necesaria sabiduría para enseñar a los jóvenes y empezar el ciclo nuevamente. Y uno puede avanzar 3 pasos y de pronto retroceder uno, avanzar 4 y retroceder 2, pero siempre estamos avanzando y eso es lo que las personas que tengan mayor madurez espiritual le empiezan a enseñar a los jóvenes y a los recién nacidos espiritualmente hablando. Versículos 15 al 17. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces aquí algo curioso, ¿no? Llevamos aprendiendo que debemos amar, 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 y aquí Juan nos dicen, pero no amen al mundo. Ah, entonces hay algo que no debemos amar. Las personas piensan que las mundanalidades tienen que ver con la conducta externa únicamente, es decir, con las personas con que nos juntamos, los lugares que frecuentamos y las actividades que disfrutamos. Eso no es totalmente cierto porque la mundanalidad empieza en el corazón. Es decir, definitivamente nosotros siempre tenemos que estar alerta con qué tipo de personas nos juntamos, en qué lugares estamos nosotros pasando nuestro tiempo y qué cosas estamos haciendo, qué actividades estamos realizando, porque eso es lo que nos va a hacer madurar hacia arriba o nos va a tirar hacia la primera baldosa de la escalera. Y nosotros tenemos que tener en cuenta, aunque eso son una influencia grandísima, las personas, los lugares y las actividades, tenemos es que mirar más adentro, porque todo lo que viene del mundo comienza en el corazón. ¿Se acuerdan? Y todo lo que comienza en el corazón comienza con los pensamientos. Es un pensar, que es un sentir, que es un decir, que es un hacer. Entonces hay que estar atentos, es qué ideas le estamos metiendo a nuestra cabeza y qué estamos llevando a nuestro corazón. Entonces, aquí cuando Juan se refiere al mundo, ya lo hemos aprendido, no se refiere al planeta Tierra, ni como Jesús lo dijo en algún versículo, que amó tanto al mundo que entregó su vida por él. Cuando Jesús lo toma, esa está hablando de los habitantes de la Tierra, de los seres humanos. Aquí el mundo se caracteriza por 3 actitudes, es decir, las tradiciones, las enseñanzas que se están dando en un momento determinado. ¿Qué tenemos que tener nosotros cuidado para no dejarnos negativamente contaminar del mundo? Y nos dice Juan, primero, los deseos de la carne. ¿A qué se refieren los deseos de la carne? Ese afán por la satisfacción de deseos físicos. Entonces, aquellas personas que solamente están pensando en su parte física, en verse bonitos, en verse bellos y en pensar que solamente van a tener éxito y van a ser felices si tienen un cuerpo escultural y se hacen 8.000 cirugías porque quieren verse bellos según unos estándares que presentan precisamente el mundo, que presentan a través de los medios de comunicación y de las élites, ¿no es cierto? Entonces, personas que pasan toda su vida solamente deseando de manera desenfrenada el tener esas características físicas. Esos son los deseos de la carne. O las satisfacciones sexuales, por ejemplo, que dan satisfacción a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestra naturaleza carnal. Esos son los deseos de la carne. El otro es el deseo de los ojos.
que es ese anhelo de acumular cosas y dinero. Entonces, que yo quiero tener el mejor carro, quiero tener la casa más lujosa, quiero tener finca, quiero viajar, quiero tener un closet inmenso con 30 pares de zapatos y tener y acumular y acumular. Esas son tentaciones también lo que el mundo nos muestra. Y por último, la vanagloria de la vida, esa obsesión con el nivel social o la importancia de uno de subir estrato, de estar, que todo el mundo me conozca, que esté en las revistas, que sea famoso. Y fíjese en que esto es lo que el mundo le enseña a las personas, que si nosotros somos hermosos, si tenemos mucho dinero y somos famosos, vamos a ser felices. Y eso es un total engaño. Cuando la serpiente tentó a Eva, la tentó en estos tres aspectos también. Y también cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, esas fueron sus tres esferas de ataque. Y hoy en día Satanás no hace nada nuevo, son las mismas tres áreas que en las que nos tienta a todos los seres humanos. Por contraste, Dios valora el dominio propio, un espíritu generoso y un servicio humilde. Lo que Dios quiere que nosotros trabajemos es que dominemos nuestra naturaleza carnal, en que seamos generosos en todo, en la parte material y en el amor y en todo, y que seamos humildes ante Dios y ante las demás personas. Es posible dar la impresión de que evitamos los placeres mundanos mientras todavía albergamos actitudes mundanas en nuestro corazón. Ojo, de pronto nosotros no hemos alcanzado esos estándares, ni somos bonitos, ni tenemos plata, y ni siquiera nos conoce el vigilante del conjunto. No cumplimos ninguno de los estándares, pero en nuestro corazón lo deseamos. Entonces estamos pecando igualmente que las personas que luchan toda la vida por eso. Es también posible, como Jesús, amar a los pecadores y pasar el tiempo con ellos mientras se mantienen los valores del reino de Dios. Entonces, tampoco debemos confundir que para mantenernos puros no debemos salir de la iglesia ni de la casa. Recuerden que nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Entonces, sí podemos amar a los pecadores, pero tenemos que tener cuidado porque tenemos que seguir teniendo nuestros valores dados por Dios. Versículos 18-19. Queridos hijos, esta es la hora final y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Entonces aquí nos habla Juan de escatología, lo que me encanta tanto. Nos está hablando del anticristo y nos está diciendo que durante toda la historia de la humanidad han existido muchos anticristos. Porque, ¿qué significa anticristo? La definición. Mire, anticristo es una persona que está en contra de Cristo. O es una persona que se hace pasar por Cristo o es una persona que niega a Cristo. Cualquiera de estas tres actitudes hace que la persona tenga el título de anticristo y eso ha habido mucho en toda la historia de la humanidad. Personas que están en contra de Cristo, que lo odian, o personas que dicen que ellos son Cristo, el Mesías, o que simplemente dicen que Jesucristo no existe. Juan habla del último tiempo, el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Los lectores de Primera de Juan en el primer siglo vivían en el último tiempo al igual que nosotros. Recuerden que les he estado enseñando que los últimos tiempos se miden desde la primera venida del Señor Jesucristo. Entonces muchos dirán, ¿cómo así? El último tiempo, los últimos días llevan 2000 años. Sí, efectivamente, llevan 2000 años, pero jamás olvidemos que toda la historia de la humanidad antes de la primera venida de Jesucristo fue alrededor de 4000 años, es decir, el doble de lo que hasta ahora hemos vivido nosotros. Entonces, definitivamente, estos son los últimos tiempos y lo que estamos viviendo nosotros hoy en día son los últimos días de los últimos tiempos. Durante este tiempo, dice Juan, aparecerán anticristos, falsos maestros que pretendían ser cristianos y que engañaban a miembros débiles, alejándolos de Cristo. Ya con Pedro aprendimos cómo trabaja Satanás, recuerden, y los falsos maestros que cogen es a las personas débiles. Por eso la enseñanza, taca, 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 cada rato, de que nosotros debemos crecer espiritualmente, porque los que no son fuertes espiritualmente son aquellas presas, así como una ovejita débil es la primera que el lobo se come, también los cristianos débiles son los primeros que caen en las falsas mentiras.
Por último, antes que el mundo termine, surgirá un gran anticristo. Sin embargo, no debemos temer ese maligno. Entonces, han habido muchos anticristos, pero el anticristo, o sea, el que le va a poner la pata a todos, va a surgir en los últimos tiempos. Y aquí Juan nos dice que aunque va a ser totalmente malvado, nosotros no tenemos por qué temer porque ya sabemos en qué va a terminar todo eso. Bueno, los que lo saben, muy pronto vamos a saber porque cuando entremos a estudiar el Apocalipsis, vamos a estudiar todo eso. Hoy muchas personas son cristianas por razones equivocadas, o sea, cristianas entre comillas. Muchas personas van a la iglesia por una tradición familiar. Ustedes saben que hay países que llevan generaciones y generaciones dentro del cristianismo evangélico protestante. Estados Unidos y muchos países de Europa llevan muchos años en que ya hay 3, 4, 5 generaciones de chicos que nacen en familias cristianas y creen que por el solo hecho de nacer en una familia cristiana ya son cristianos. Y recuerden que Dios no tiene nietos, sino solo hijos. Entonces, cada ser humano que nace tiene que aceptar a Jesucristo personalmente. Muchas personas van a las iglesias cristianas porque les gusta ese contacto social que hay en las iglesias. Sobre todo lo hacen para hacer negocios porque al ver tantas personas, tanta armonía, donde se conoce todo el mundo, tanta hermandad, sobre todo los que trabajan con multiniveles, pues las iglesias cristianas son una mina de oro. Algunas personas posiblemente van a la iglesia porque es un hábito de años y nunca se detuvieron a preguntarse por qué lo hacían. Y no solamente pasa en la iglesia cristiana, también en la iglesia católica. Más, ¿no es cierto? Una vez se le pregunta a una persona católica por qué es católica y porque bisabuela, mi abuela y mis padres eran católicos, pero realmente nunca se han puesto a pensar por qué. Lo mismo tiene que hacerlo un cristiano que va a una iglesia protestante. ¿Por qué vas a una iglesia protestante? Porque no podemos ir por hábito. Y por eso termina el pasaje con algo que ya habíamos visto en cartas anteriores, Primera de Juan 2:19 que dice, salieron de nosotros, ¿quién? Estos engañadores, estas personas que parecían cristianas pero que no lo eran. ¿Se acuerda que lo estudiamos cuando hablamos de la apostasía? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Parece un trabalengua, ¿no es cierto? Pero para que tengamos cuidado que los más grandes enemigos del cristianismo están dentro de la misma iglesia. Versículos 20-23. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Es el que niega que Jesús es el Cristo. Tal persona es el anticristo, la que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que confiese al Hijo tiene también al Padre. Aquí es cuando Juan nos aclara la definición de anticristo. Cristo, el Hijo de Dios, nos ha apartado del mundo y nos ha dado el Espíritu Santo y por eso todos conocemos la verdad. Ya esto lo hemos estudiado también a la saciedad, ¿no, chicos? Que el amor de Dios es tan grande por nosotros que Él nos escogió, ni siquiera fuimos nosotros los que dimos el primer paso para acercarnos a Dios, es Dios el que se acerca a nosotros. Ya el siguiente paso lo damos nosotros. Dios golpea en nuestro corazón y si nosotros le abrimos la puerta y lo reconocemos como nuestro Salvador, Él nos da un regalo que es el Espíritu Santo. Nos unge la presencia del Espíritu Santo. Unción se refiere al derramamiento de un aceite especial. El aceite se usaba para consagrar a los reyes o a las personas especiales para el servicio y también se usa en la iglesia cuando alguien está enfermo. Hoy en día, desde la antigüedad se usaba para eso y también hoy en día. Cuando una persona se entrega a Cristo, recibe el Espíritu Santo. Una de las formas en que el Espíritu Santo ayuda al creyente y a la iglesia es comunicando la verdad. Jesucristo es la verdad y el Espíritu Santo guía a los creyentes a Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo tiene muchas funciones, la tercera persona de la Trinidad. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a estudiar cómo trabaja el Espíritu Santo. A veces conocemos muy bien a Dios Padre, conocemos muy bien a Jesucristo, pero a veces dejamos a un lado al Espíritu Santo y tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo correcta y profunda porque Él es nuestro guía. Hay otra cosa que hace el Espíritu Santo que es importantísima y que es el consolador. Cuando nosotros estamos tristes, temerosos, abrumados, con ataques de pánico, con una depresión impresionante, es el Espíritu Santo el que nos consuela. Pero esta otra función es importantísima porque la única manera para nosotros no caer en la mentira, porque hay mentiras tan grandes y a medida que se vayan acercando los últimos tiempos, nos dice la misma Biblia que si los tiempos no se acortaran, hasta los escogidos serían engañados.
¿Y quién nos evita eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad de Jesucristo. Al parecer, los anticristos de la época de Juan intentaban ser leales a Dios mientras negaban y se oponían a Cristo. Juan afirma categóricamente que hacer eso es imposible. Entonces, no se puede decir que se cree en Dios y que se ama a Dios sin creer en Jesucristo. Las personas que dicen que creen en Dios pero no creen en Jesucristo no están creyendo en el Dios verdadero. No están creyendo en el Dios de la Biblia, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Están creyendo en otro Dios. Porque el verdadero Dios, para amarlo, la demostración es amando a su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿quién miente? Pues Juan nos dice, el que dice que Jesús no es el Mesías. Ese es el enemigo de Cristo, pues rechaza tanto a Dios el Padre como a Jesús el Hijo. Recuerden que Jesús nos enseñó que el que quiera ver al Padre lo hace únicamente a través de Jesucristo. Versículos 24-25. Permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna, el regalo. No dejemos de hacer lo que se nos enseñó desde el principio. Si continuamos haciéndolo, entonces viviremos siempre unidos al Hijo y al Padre, pues Cristo nos ha prometido la vida eterna. Es importante que nosotros sigamos aprendiendo, ¿no es cierto? Que crezcamos cada día más, acercándonos más a Jesucristo, pero eso no quiere decir que olvidemos los rudimentos del cristianismo. Es importante que nosotros recordemos las bases del cristianismo, que no olvidemos nuestro primer amor, porque o si no, vamos a ser también atacados por Satanás a través de mentiras y por no estar en contacto con esos rudimentos, no tener bien cimentados esas bases, entonces también somos presas fáciles para el engaño. Estos cristianos habían escuchado el evangelio al parecer de Juan mismo, o sea, eran discípulos directos de Juan, del apóstol Juan, los lectores de esta carta, primera carta de Juan. Sabían que Cristo era el Hijo de Dios, que murió por sus pecados y que resucitó para darles nueva vida y que regresaría para establecer su reino en forma completa. Y aquí Juan nos da la clave. ¿Cuáles son los rudimentos más importantes, las bases más sólidas de la vida cristiana y de todo cristiano? Esto, que Cristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que resucitó venciendo el pecado a Satanás y a la muerte y que va a volver nuevamente. Esos son los rudimentos y las bases que no podemos olvidar. Pero en ese momento, cuando Juan escribe, y hoy en día estaban infiltrados por los maestros que negaban las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, y algunos de los creyentes estaban en peligro de sucumbir a los argumentos falsos. Son esas mentiras tan bien elaboradas como hoy en día los medios de comunicación, uno ya sabe qué creer porque todo lo pueden, todo parece una mentira. Uno antes decía, uy, es un video, salió en un video, pero ahora con la inteligencia artificial cogen la cara de alguna persona y la hacen hablar como si fuera la persona. Entonces está terrible. Si nosotros no estamos cogiditos de la mano del Señor Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo, el engaño es muy fácil por toda esa tecnología y todo eso que estamos viendo hoy en día. Versículos 26-27. Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es verdadera, no es falsa y les enseña todas las cosas. Permanezcan en él tal y como él les enseñó. Entonces, les estoy escribiendo para advertirles sobre algunos que quieren engañarlos, nos está diciendo Juan. Pero nosotros recordemos, tenemos al Espíritu Santo que Cristo nos dejó. ¿Se acuerdan cuando Jesús ascendió y que nos dijo, les conviene que yo me vaya porque les voy a dejar al Espíritu Santo? Por eso no necesitan que nadie les enseñe, pues el Espíritu de Dios les enseña todo y lo que Él enseña no es mentira, sino la verdad. Por eso nos dice Juan, sigan las enseñanzas del Espíritu Santo y manténganse siempre unidos a Cristo. Miren, esta advertencia de Juan no es algo que hay que tomarlo a la ligera, chicos. Cada vez que nos acercamos más al final de los tiempos, a la segunda venida de Jesucristo y a que aparezca el anticristo y todos esos falsos maestros, vamos a estar más expuestos a unas mentiras tan bien elaboradas que una persona que no esté verdaderamente unido al Señor Jesucristo y conociendo la verdad va a ser engañada. 28-29.
Y ahora, queridos hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. La prueba visible de ser cristiano es una conducta recta, nuestro testimonio. Muchas personas hacen cosas buenas, pero no tienen su fe puesta en Jesucristo. Entonces, importante nuestro testimonio, pero también la fe en Jesucristo. Otros afirman que tienen fe, pero rara vez producen buenas obras. ¿Se acuerdan que esa era la enseñanza de Santiago? Nuestra salvación es por fe, pero definitivamente para demostrar nuestra salvación tenemos que hacer buenas obras. Jesucristo hace todo lo que le agrada a Dios. Por eso también deben saber que todo el que hace lo que a Dios le agrada es hijo de Dios. Acuérdense que Jesucristo es nuestro modelo y Él vino a la tierra y obedeció absolutamente a Dios Padre. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, la obediencia. Entramos, chicos, al capítulo 3, versículos del 1 al 3. Este es el último capítulo que vamos a estudiar hoy. No es tan largo. Fíjese qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y aquí vienen las promesas, las bendiciones. Como creyentes, nuestro mérito se basa en el hecho de que Dios nos ama y nos llama a sus hijos. Ya no somos simplemente criaturas de Dios, que también reciben el amor de Dios, lógicamente, todo lo creado, Dios lo ama, pero nosotros estamos en un lugar más especial en Dios porque no somos solo criaturas, sino somos sus hijos. Somos sus hijos ahora, no alguna vez en el futuro distante. Saber que somos sus hijos nos anima a vivir como Jesús vivió. Como hijos tenemos unos privilegios que no tienen las personas que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Las que no han nacido de nuevo siguen siendo simplemente criaturas de Dios y ellas no gozan de unos privilegios que sí tenemos nosotros como hijos. La vida cristiana es un proceso que consiste en ser cada vez más semejante a Cristo, es decir, desde el momento del nuevo nacimiento nosotros empezamos a recibir privilegios por ser hijos de Dios, pero nosotros también tenemos unos deberes por ser hijos de Dios y es que cada día nos parezcamos más al Señor Jesucristo. Ese proceso no será completo hasta que lo veamos cara a cara, pero saber que es nuestra meta final nos debe motivar a purificarnos. Es decir, nuestra meta es ser como Jesucristo. Sabemos que mientras estemos en esta tierra y con este cuerpo, no vamos a llegar a la perfección, pero Dios nos da la promesa que cuando ya estemos con Jesús cara a cara, vamos a recibir absolutamente al 100% todas esas promesas que Dios nos ha dado. Y para eso tenemos que tener un proceso de purificación o de santificación. Purificar significa guardarnos en lo moral y libres de la corrupción del pecado. Entonces, lo que nos enseña el mundo precisamente es todo lo inmoral y todo lo que tiene que ver con el pecado, y es en lo que nosotros tenemos que estar atentos. Versículos 4 al 6. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. ¿Sí ven cómo Juan empieza a relacionar toda nuestra vida nuevamente con el pecado? Hay una diferencia entre cometer un pecado y permanecer en pecado. Recuerden que nosotros antes de Cristo éramos pecadores, ese era nuestro título. Ahora nuestro título es santos, somos santos que pecamos ocasionalmente. Aún los creyentes más fieles cometen pecados. La Biblia nos dice que el más santo peca 7 veces al día, pero no aman un pecado en particular ni deciden cometerlo. Es decir, que nosotros no planificamos pecar, seguimos pecando porque estamos en un mundo bajo maldición. Un creyente que comete un pecado se arrepiente inmediatamente y confiesa su pecado a Dios e inmediatamente es perdonado. Una persona que permanece en pecado, por el contrario, no siente preocupación por lo que hace, por lo tanto nunca confiesa y nunca recibe perdón. O sea, una persona que no tiene a Cristo y al Espíritu Santo que le esté diciendo, estás actuando mal, estás pecando, ni siquiera se da cuenta que está cometiendo un pecado. Y si ni siquiera se da cuenta que es algo malo lo que está haciendo, pues nunca se va a arrepentir ni a pedir perdón y por lo tanto ni a recibir el perdón. Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados del mundo.
Jesucristo no peca ni puede pecar, por eso es que pudo quitar los pecados del mundo. Cualquier persona que sea amiga de Jesucristo y quiera mantenerse unida a Él, no puede seguir pecando. Metanoia, darle la espalda al pecado. El que peca no conoce a Jesucristo ni lo entiende. Chicos, nosotros no dejamos el pecado de la noche a la mañana, pero tenemos que estar trabajando día a día para estar cada vez más lejos del pecado y más cerca a Jesucristo. Versículo 7, 8. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Y aquí Juan no tiene pelos en la lengua, lo habla muy clarito y por eso al principio les decía que es una carta que nos pisa callos y los pisa fuertes. No dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Entonces, el fruto del Espíritu Santo nos demuestra si una persona verdaderamente es de Cristo o no es de Cristo. No son los pecados ocasionales, sino las personas que definitivamente practican el pecado, diario practican y planean antes pecar y no sienten arrepentimiento. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. Los verdaderos creyentes no hacen del pecar una práctica ni se vuelven indiferentes a la moral de Dios. Nosotros pecamos, pero la conciencia, la voz del Espíritu Santo no nos deja en paz hasta que pidamos perdón. Todos los creyentes todavía pecan, pero se esfuerzan por ganar la victoria sobre el pecado. El Espíritu Santo nos da una mente nueva y un nuevo corazón. Vive en nosotros y nos ayuda a ser como Cristo. Sin el Espíritu Santo no pudiéramos hacer eso. Por lo tanto, debemos empezar a pensar y actuar en forma distinta. O sea, reconocer que somos débiles y que estamos todos los días en tentación y caemos todos los días en pecado. Por lo tanto, necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo que se obtiene a través de nuestro mayor conocimiento de Jesucristo, de nuestra cercanía a Él, para que nos arrepintamos y seamos perdonados de nuestros pecados. Porque mientras haya pecado en nuestra vida, seremos fácilmente presas de Satanás. Versículos 11 al 13. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Entonces aquí Juan nos está dando también truquitos para que nosotros no caigamos en las mentiras. Primero, estar pilas con lo del pecado, pero segundo, el amor. Y nos da ejemplos. Caín mató a su hermano Abel cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la suya. La ofrenda de Abel mostró que Caín no estaba dando lo mejor a Dios y la envidia de Caín lo llevó a cometer el homicidio. Fíjense en ustedes que Caín no es que le hubiera dado lo peor del fruto de la tierra. Lo que pasa es que no obedeció al Señor. El Señor les había dicho que la única manera de él recibir las ofrendas era el derramamiento de sangre. Y aunque Caín ofreció lo mejor de la tierra, no era la manera de Dios, era la manera de él. Y antes, en vez de arrepentirse, le dio envidia, le dio ira y mató a la persona que había dado la ofrenda correctamente. La gente que vive correctamente pone al descubierto y avergüenza a quienes no viven así. Las personas que son sabias, cuando alguien los avergüenza porque cometió algo malo, pues se arrepiente y corrige su mal camino, pero las personas necias antes se vuelven iracundas. Si vivimos para Dios, a menudo el mundo nos aborrecerá porque los mantenemos dolorosamente conscientes de su estilo de vida inmoral. Recuerdan, nosotros somos luz y cuando llegamos, pues damos luz y los pecados quedan en evidencia y las personas pecadoras no soportan eso. Versículos 14, 15. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna.
Juan repite las palabras de Jesús en el sentido de que uno que aborrece a otra persona es un homicida en su corazón. Recuerdan que Jesucristo, las enseñanzas iban más allá de los simples 10 mandamientos, no asesinar. Jesús dice, no, no asesinar es inclusive aborrecer, odiar a otra persona. El cristianismo es una religión del corazón, no basta la obediencia exterior. Es importante, claro que sí, la obediencia, pero hay que dar la milla extra y es entregar nuestro corazón. El odio hacia alguien que nos trató mal es un cáncer maligno dentro de nosotros que finalmente nos destruirá. No permitamos que una raíz de amargura crezca en nosotros ni en la iglesia. El no perdonar, el odiar es otra causa para que seamos engañados y seamos presa de Satanás. Mire, no perdonar a otras personas es como si nosotros nos tomáramos un veneno y esperáramos a que la otra persona se muriera por causa del veneno. Es algo absurdo, ¿no es cierto? Pero acuérdense, chicos, el perdón es una decisión y el perdón no se hace por el bien de la otra persona, sino por mi propio bien. Mientras no entendamos esto, no vamos a seguir creciendo espiritualmente. 16, 18. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Nosotros sabemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos en Cristo. Mire, nosotros los cristianos no tenemos ninguna excusa para amar a otras personas porque ya hemos recibido la dosis más grande, infinita y poderosa de amor que un ser humano puede recibir, que es el amor de Jesucristo. Su sacrificio, el entregarse Él completamente por nosotros para devolvernos el paraíso que se perdió en el Génesis, es la muestra más grande de amor. Nosotros ya tenemos una dosis de amor grandísima en nuestro corazón. Entonces, no podemos decir que no podemos amar a otras personas porque debemos tomar de ese amor que nos dio para poder amar a otras personas. El verdadero amor es un acto, no un sentimiento. O sea, no es simplemente decir te amo, me choca tanto cuando las personas le dicen a uno te amo, te quiero y uno sabe que no es verdad porque su comportamiento está diciendo que no es verdad eso. Cuando le dicen a uno te amo, pero no es así porque lo ofenden a uno, lo maltratan, hacen cosas que demuestran todo lo contrario, esas palabras de te amo, te quiero se vuelven ofensivas. El amor verdadero produce dedicación abnegada y desprendida. El mayor acto de amor que cualquiera puede hacer es entregarse por los demás. ¿Cómo podemos entregar nuestra vida? Al servir a los demás sin pensar en recibir nada a cambio. Cuando nosotros damos algo y aunque sea estamos esperando un gracias, ya no estamos actuando con amor. Así es el amor verdadero, entregarme totalmente, dar todo mi servicio, darme toda yo a otras personas sin esperar absolutamente nada a cambio, ni siquiera un gracias. Tenemos que trabajar mucho por eso, ¿no, chicos? Y por eso es que Juan nos enseña que tenemos que tener comunión unos con otros para poder practicar el amor y para poder también recordarnos lo lejos que estamos de todo eso. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Mire, Dios nos da dones y talentos para que los pongamos al servicio de las demás personas, ¿se acuerdan? Y tener dinero es un don. Entonces, cuando Dios le da plata a muchas personas, ya cuando ellos han suplido sus propias necesidades y tienen buena calidad de vida, el resto del dinero es para darle a los que no tienen. No es para acumular 5 carros en el garaje, ni 30 pares de zapatos, ni 3 apartamentos en todo el mundo. Eso es lo que nos está enseñando Juan. No debemos limitarnos a decir que amamos, sino que debemos demostrarlo por medio de lo que hacemos. El amor no es solamente una palabra, decir te amo, 2 palabras, te amo, sino se refleja es en lo que hacemos día a día. Así sean cosas pequeñitas. Versículos 19 y 22. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. Aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si el corazón no nos condena y tenemos confianza delante de Dios, recibamos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Muchos temen no estar amando a otros como debieran amarlos. Entonces aquí Juan se mete con el otro extremo.
con personas que piensan que son lo máximo de cristianos y que aman, pero realmente no están amando correctamente, y aquellas personas que sus vidas se vuelven una tragedia porque piensan que cada día se esfuerzan y no están cumpliendo con los mandamientos de Dios y sufren muchísimo por ser pecadores. Se sienten culpables porque piensan que no son capaces de mostrar el mismo amor de Cristo. Primero tenemos que empezar que jamás vamos a llegar a la misma altura de Jesucristo, que es Dios. Estas personas que les perturba su conciencia, Juan tiene en mente a estas personas con esta carta para que se den cuenta que si ya el solo hecho de que ellos tengan remordimiento de conciencia y se sientan mal por no estar dando lo suficiente, es una buena señal, van por buen camino. El hecho de que se estén sintiendo que no están dando lo máximo, que no han llegado a lo más alto, que no están dando lo suficiente, es una señal de que van por el camino correcto para seguir creciendo en el amor. Si nos sentimos culpables de algo, podemos estar seguros de que Dios no nos acusa de nada, porque Él está por encima de todo sentimiento y lo sabe todo. Si estamos bien con Dios, podemos presentarnos ante Él con toda confianza. Recuerden que Dios mira nuestras intenciones y Él sabe lo que estamos luchando día a día para agradarlo y para demostrarle nuestro amor. Y caemos en pecado y caemos en problemas con nuestro prójimo, con nuestros seres queridos, pero seguimos, tenemos que seguir perseverando, no tirar la toalla espiritualmente hablando. 23-24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos dio. Debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y aquí, chicos, ya para terminar, es un resumen de lo que hemos visto en estos 3 capítulos. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos para poder crecer espiritualmente, permanecer en Jesucristo y no ser engañados por los falsos maestros? Primero, debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ante todo, Jesucristo, fe en Jesucristo. Segundo, amarnos unos a otros así como Él nos lo ordenó. Acuérdense, el amor es una decisión, no un sentimiento. Tercero, los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Entonces, nacer de nuevo, amar al prójimo y obedecer a Dios son las bases fuertes para nosotros tener un crecimiento espiritual y no caer en las garras de Satanás. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Saber que tenemos un ayudador impresionante, el Espíritu Santo. Sin Él no podríamos hacer ni lo mínimo, absolutamente nada. Entonces, siempre pedirle también al Espíritu Santo, que mis pensamientos sean tus pensamientos, ordena mi día, ordena mi vida, aprender a hablar con el Espíritu Santo y sobre todo a escucharlo. Recuerden que el pecado es una de las cosas que obstaculiza el que escuchemos claramente la voz de Dios a través del Espíritu Santo. Chicos, vamos a dejar entonces aquí, Dios mediante, dentro de 8 días entonces continuamos con los capítulos que nos quedan de Primera de Juan. Espero que hayan disfrutado esta enseñanza, al igual que yo la he disfrutado, que tengan una linda semana, que descansen, que pasen en familia, que crezcan espiritualmente, que Dios los bendiga en sus trabajos. Ahí sí, como dice la canción, salud, dinero y amor. Que tengan una hermosa semana. Bendiciones.